queréis empezar? ¿Queréis explicar un poquito qué hacéis en este área o qué estáis haciendo en este área y cómo veis los avances y las dificultades? Y a partir de ahí. Bueno, pues yo me presento, soy Javier Avendaño, soy actualmente el director de desarrollo clínico de Servier, que es un laboratorio que actúa como una organización sin ánimo de lucro, que reinvierte la mitad de todo en desarrollo. Y llevo allí un par de años donde me trajeron para desarrollar el grupo de neurología. Es un laboratorio que lleva muchísimos años en cardiometabolismo, lleva ya más de una década en oncología, con fármacos muy potentes, y decidieron que ya era hora de empezar a meterse en el campo en el que se considera que en los próximos 10 años el 70% de la población mundial va a estar incluido. Algo tendrás a nivel neurológico que vamos a estar todos ahí. Entonces ya era hora de que pues eso, invirtiésemos en neuro. Entonces yo llevo unos equipos que nos encargamos, nos hemos metido en el ámbito de la neurología rara. Entonces tenemos un programa ahora mismo dando oligonucleótidos en la encefalopatía KCNT1. De hecho, tenemos un paciente aquí en el San Juan de Dios. Tenemos otro programa que empezará pronto en humanos ya en ataxia espinocerebelosa tipo 3, Machado-Johnson. Tenemos el autismo genético más común, que es síndrome de X frágil, en fase 2. Y luego tenemos ya muchos proyectos internos en fase preclínica, que bueno, no puedo comentar ahora, pero que a este campo yo creo que nos interesa, esperemos que vayan bien y nos interesará. Y yo creo que aquí me habéis invitado un poco por mi experiencia de la última década en oligonucleótidos. Estuve en el equipo que desarrolló Spinraza, de atrofia muscular espinal, en Biogen, y en el equipo que ha desarrollado lo que ahora se llama Zorevunersen, que es de Stoke para el síndrome de Dravet. Entonces, pues eso, yo creo que aquí me habéis traído un poco, no por CDKL5, sino por la periferia alrededor de esto, ¿no? Yo soy Rubén Hernández, vengo del CIMA de la Universidad de Navarra, también es una institución sin ánimo de lucro. Y bueno, yo creo que estoy aquí porque yo trabajo en terapia génica a nivel todavía preclínico. Estoy un paso antes de Javier en ese sentido, desarrollando terapias. Concretamente, mi grupo se ha centrado desde hace ya varios años en síndrome de Dravet y estamos utilizando pues, distintas estrategias basadas en suplementación génica, o lo que también se llama adición génica, ¿no? Y yo creo que cubrimos un poco la parte entre Javier y yo desde la idea inicial, los estudios preclínicos y luego la parte ya de cómo hacer llegar eso a la clínica, ¿no? No sé si el tema, ¿no?, era un poco terapia génica en España, ¿no? Era el tema de la... Sí. Sí. Bueno, ok. O sea, quiero decir, sí que me doy cuenta de que nos encontramos como varios escenarios, ¿no? O sea, cuando hablamos de CDKL5, las manifestaciones son relativamente precoces, ¿no? Y quizá llevan al diagnóstico genético, y quizá lo mismo ocurre en el Dravet, ¿no? Aquí nos encontramos en una situación muy diferente. Y voy a empezar llevando las cosas a mi terreno desde el punto de vista de lo que el doctor estaba indicando en relación a la posibilidad de un screening genómico absolutamente completo, con una capacidad predictiva total, por supuesto sin ninguna autonomía del paciente, porque es un menor de edad, sino un feto, y por lo tanto, pues esto evidentemente pues, cambia muchos paradigmas, ¿no?, de los que tenemos, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis vosotros al respecto? Sí, pues si me permites, hay un tema, esto se debate mucho no solo en el campo científico puramente académico, pero también en la industria, ¿no? El tema del diagnóstico precoz. Yo, por ejemplo, hace 10 años desde Boston, cuando empezamos a trabajar en nusinersen, que es lo que luego se convirtió en Spinraza, atrofia muscular espinal no estaba en ningún screening genético, ¿no? Y
y de hecho dos de mis 3 hijos nacieron allí. Entre el segundo y el tercero, el equipo que trabajábamos en Biogen conseguimos que el Senado y el Congreso pasasen atrofia espinal dentro del RASP, dentro del screening genético. Y entonces, entre mi segundo y tercero, pasó que la enfermera ya nos hacía el test genético de atrofia, y mi mujer, muy orgullosa, dijo, no, si no tienes que explicarlo, que lo ha hecho él. Pero ha cambiado mucho, y entonces yo creo que es un tema donde hablábamos un poco antes de la terapia dirigida. Me interesa mucho cómo Ana hace siempre unas visiones muy bonitas de todas las terapias, y este approach o este acercamiento a volver a meterlos todos en un mismo saco, que además es muy interesante y muy útil. Nosotros que estamos más en la terapia realmente dirigida genética, yo creo que es una historia muy bonita desde los años 60, cuando empezó el boom de las terapias génicas, ¿no? Luego esa especie de impasse por aquella muerte, ¿no?, en los años 90, y que permitió que los oligos tomasen la delantera, ¿no?, en las terapias génicas, o las terapias no génicas, terapias basadas en genética, sí, y muy específicas. Y entonces ha sido siempre una especie de carrera contrarreloj de los puramente terapia génica vector viral a los oligonucleótidos, donde cada uno tiene su punto y cada uno tiene su parte útil. Yo, que estoy más centrado en oligos, a mí me encanta un poco la parte de, siendo pioneros en terapias génicas, todavía permitimos retirar el fármaco. No es como hacéis vosotros, que es, bueno, si todo fuese bien, la terapia génica perfecta, te lo doy una vez y se acabó. Nosotros todavía, como abriendo un poco de camino, vamos un poco con más cuidado para decir, bueno, si esto no va bien, lo podemos retirar el fármaco, ¿no? Entonces es un campo muy interesante. Yo creo que es muy bonito lo que explicaba Ana, de cómo ahora volvemos otra vez, muchas veces por temas comerciales de los laboratorios, a ponerlos todos en el mismo saco, pero realmente con una base científica detrás muy potente, ¿no? Y sin embargo, pues todavía el campo de la terapia específica, muy dirigida, es un campo todavía con muchísimo recorrido, que le queda muchísimo que hacer, y yo creo que se van a nutrir ambos, ¿no?, el saco y la terapia dirigida, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final, bueno, volviendo un poco a la pregunta original, yo estoy convencido a nivel científico y médico, lo que tiene todo el sentido del mundo es hacer un screening neonatal, pero a nivel genético, no ya fenotípico ni bioquímico. Hoy en día la genética te permite una secuenciación completa del genoma y obtener muchísima información súper importante, porque hay enfermedades, no hay que olvidar, que el daño cerebral se produce en los primeros días. Entonces, la única manera de realmente poder reaccionar es tener, antes que empiecen los síntomas incluso, tener un diagnóstico genético. Que habrá que afinar muchos aspectos legales, logísticos, de acuerdo, pero yo creo que si realmente queremos terapias dirigidas, que funcionen, que tengan las máximas opciones de éxito, es la manera de hacerlo, ¿no? Y bueno, y luego también lo que comentaba Javier, ¿no?, de la terapia génica, los dos mundos, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta que se llame terapia génica a los oligos, porque es más como en realidad funcionan como un fármaco más convencional, con lo bueno y lo malo que tiene eso. Es decir, son más fáciles de manejar en clínica, porque puedes ajustar dosis, puedes subir, bajar, parar cuando quieras. La terapia génica, tal y como está ahora mismo, sobre todo la terapia de adición génica, que se hace con vectores virales, hoy en día no te permite eso, y ahí vienen muchísimos problemas de toxicidad y de falta de eficacia, pero no hay que olvidar que también existen los vectores no virales, que serían como lo mejor de ambos mundos, ¿no? Porque en teoría te permitirían una terapia con un efecto sostenido, pero poder modular dosis en función de respuesta, porque al no haber una respuesta inmune frente al vector, tú puedes fraccionar la dosis como quieras y tener, en teoría, si los vectores se consiguiera que fueran a nivel de DNA, no de RNA, tener una eficacia aditiva, pero sostenida, hasta que llegues al efecto que tú buscas, ¿no? Para mí eso es el futuro, o solucionar el problema de respuesta inmune frente a los vectores virales. Entonces, ahí también hay una carrera en paralelo
de ambas plataformas, ¿no? Yo creo que, como siempre en ciencia, todo esto es muy enriquecedor. No es que sea una competición, todos buscamos el mismo fin, ¿no? Entonces hay que explorarlo todo. No se puede dejar que unos fallen para que empiecen los otros. Tenemos que probarlo todo a la vez. Sí, creo que Ángel. Yo quería hacer dos comentarios. O sea, sobre lo que decíais de meterlas en la misma caja, ¿no?, de Ana, ¿no?, que es un concepto muy bonito. Yo creo que es totalmente necesario porque al final, primero, no vamos a tener diagnóstico genético monogénico de todas las enfermedades. De hecho, ahora que estamos haciendo genoma, probablemente por problemas de interpretación, pero se está consiguiendo una adición de un 5 o 10% en estas enfermedades graves. O sea, nos queda un 40-50% sin diagnóstico. Y segundo, muchos de los genes van a ser tan poco frecuentes que diseñar un tratamiento dirigido va a ser muy complejo, como ha contado muy bien José, ¿no? Sobre el comentario, sobre la pregunta que me parece muy interesante del genoma, ¿no?, neonatal, os cuento un caso que he tenido recientemente porque creo que nos lleva a la realidad. A veces la realidad te come, o sea, se adelanta al debate prácticamente. Y he tenido una familia que se ha citado recientemente en mi consulta que, estando durante el embarazo, semana creo que era 18-19, se habían hecho un test de enfermedades monogénicas dominantes graves y había salido una variante SCN8A, y el caso lo compartí con Cristina, genetista de Belviche, que lo estuvimos comentando, y resulta que estaban pensando abortar. En su hospital de referencia, un hospital de Madrid, le habían dicho que era una variante probablemente patogénica y que abortara, y mirando la variante estaba descrita como patogénica en una publicación antigua, pero ahora viendo, hay 17 casos en NOMAD, es de una población de poca representación en NOMAD, es más típica de población latinoamericana, que esto es algo característico. O sea, que al final era una variante no pato, era probablemente benigna. Entonces, claro, estamos yéndonos a interpretaciones súper complejas, con un grado de incertidumbre muy grande, y creo que estamos abriendo una caja de Pandora. Bueno, el tema es complejo, es verdad, pero yo creo que la información nunca hace daño si se utiliza bien. Esa es la cuestión. Por el miedo a utilizarla mal, no tenerla, creo que nos va a retrasar muchos años. El problema es si sabemos utilizarla bien. Bueno, sí. ¿Qué piensas como genetista? O sea, yo pienso que estamos lejísimos de lo que dices. Desde mi punto de vista, Sí, o sea, si no partimos del otro extremo, realmente. Uno, la incapacidad de interpretación, es decir, el análisis del genoma no dirigido por ningún fenotipo de manera prospectiva, absolutamente imposible. Claro, estamos hablando del futuro, no digo que esto hay que hacerlo mañana. No, pero te digo en estos momentos, ¿no? O sea, quiero decir que realmente desde el punto de vista simple de conocimiento, dificilísimo y consumidor de horas de trabajo absolutamente inmensas, ¿no?, hasta que no tengamos un mucho mayor conocimiento de nuestro mapa de variantes y de su interpretación, y esté mucho más automatizado. Pero eso solo se consigue justo haciendo mucha secuenciación. Seguro, y se está haciendo muchísima secuenciación y es exponencial, pero todavía no de esa manera. Y yo no estoy dando mi opinión, yo estoy diciendo cómo estamos, quiero decir, y cómo están las sociedades científicas, y en Europa mucho más. Es decir, porque además de eso está realmente el aspecto ético de qué reportar, qué no reportar, si no está basado en el fenotipo, ¿no? Entonces, realmente, pues hemos pasado de solo reportar lo secundario que es accionable cuando hacemos unos estudios genómicos basados en el fenotipo, y te diría que en Europa ni siquiera lo que es accionable cuando se hace a edades muy precoces y los fenotipos se desarrollan en edad adulta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, también un ejemplo claro de una enfermedad ultra rarísima en la cual, desde el punto de vista de salud pública, evidentemente nunca cumpliría los parámetros para ser incluida en un screening neonatal, ¿no? Entonces, que efectivamente el mayor conocimiento, si es interpretable, a mí me parece la base absolutamente para poder tratar esto, seguro.
pero que estamos aún todavía muy lejos y te hablo de los países desarrollados, claro, en otros sitios ya las cosas están muchísimo más lejos, pero efectivamente sí. Sí. O sea, yo quería hacer una pregunta aparte del comentario y aprovechando que tenemos a Javier que está más en la parte de desarrollo, más con oligos, y a Rubén que está más en la parte preclínica, ¿no? Y más en terapia génica. ¿Cómo veis un poco entre los dos, pues para los clínicos y para las familias que están aquí hoy, cómo veis el escenario de la convivencia de los oligos y las terapias génicas? Si convivirán, si una será... Porque es verdad que vamos aprendiendo un poco sobre la marcha y el futuro pues no sabemos cómo va a ir, ¿no? Y también a veces una familia se puede plantear, si participo en un ensayo, ¿eso me puede impedir participar en ensayos en futuro? O sea, bueno, si podéis comentar un poco sobre esto. Eso es muy, muy interesante, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, al final se aprende con la realidad, con los hechos. Y aquí el precedente claramente es atrofia muscular espinal, en la que hay un oligonucleótido que funciona muy bien y un vector de terapia génica que funciona muy bien. Y yo la realidad clínica no la conozco en primera persona, ¿no? Pero esas dos opciones están sobre la mesa. Y seguramente tú sabrás mucho mejor qué criterios utilizan los hospitales para poder decidir con qué empiezan. Y una cosa muy clara, ambas plataformas no son incompatibles en este caso. El mecanismo de acción es completamente distinto. Otra cosa distinta sería que hubiera dos vectores virales basados en el mismo virus, entonces sí que serían incompatibles, pero en este caso no. Claro. El tema siempre, y yo no sé si es que me vuelvo cínico con la edad, al final el tema viene por esto. No hay ningún medicamento, perdón, sí hay algún medicamento que se ha aprobado sin ningún dato de eficacia, por desgracia, pero bueno, en general se aprueban medicamentos que funcionan, ¿vale? Y al final viene a esto, el problema es el dinero, no hay dinero para todo. Entonces, el tema de Spinraza o el tema de atrofia espinal es muy curioso porque cuando sacamos Spinraza en aquel momento, y os voy a decir, pensábamos que si teníamos suerte nos daban una aprobación para el tipo 1 de atrofia espinal, que es el gravísimo de los niños pequeñitos que se mueren enseguida. Y la verdad es que los resultados fueron increíbles y la FDA misma nos paró el ensayo y nos dijo, no, aquí tenéis la aprobación para todos. No teníamos equipos en ningún sitio, no estábamos preparados, para nada, no estábamos preparados, pensábamos que iba a ser un fármaco que en Biogen, que era el grande de la esclerosis múltiple, lo íbamos a sacar para una cosita rara y al final se convirtió en un gigante, ¿no? Y entonces luego cuando venía la terapia génica y venía Risdiplam, que es una molécula oral, pues también yo creo que los financieros de Biogen decían, ay, madre mía, hay que vender esto lo más posible porque cuando llegue la terapia génica o el oral, se acabó. El oligonucleótido al final es una inyección cada cierto tiempo en la columna, no es fácil, ¿no? Y sin embargo se ha visto lo que habéis dicho, que todos tienen su lugar, ninguno es perfecto, ninguno es una cura, ni la terapia génica lo ha sido, ni el oligo, ni el Risdiplam. Entonces sí es cierto que cuando todos los pacientes se trataban con Spinraza, apareció la terapia génica, todos dejaron de tratarse con Spinraza, todos aquellos que conseguían que se lo pagasen. Y entonces todos pasaron a la terapia génica. Spinraza dejó de vender durante unos meses. Luego se vio que no funciona en todo el mundo, volvió a subir. Y ya se dividieron más o menos, no más o menos, porque terapia génica es como aparte. Los pagadores pagaban a todo el mundo, o a casi todo el mundo les pagaban eso, y si no funcionaba volvían a la terapia de oligos. Y luego llegó Risdiplam, que es una molécula oral. Obviamente todo el mundo prefiere una pastilla o un jarabe que una inyección en la columna. Y lo mismo, salió Risdiplam, Spinraza desapareció. Y al cabo de poco volvió a aparecer porque no le funciona a todo el mundo. Y ahora sí que tienen pues mitad y mitad. Entonces al final, terapia génica, precisamente por ser una sola dosis, pues se decía, venga, vamos a probar porque tiene mucho futuro, pensamos que sí. Al final no funciona para todo el mundo. Hay niños que le han dado la terapia y no han necesitado ya nada más. Pero hay pocos que realmente se digan, bueno, este niño ya es un niño normal, ¿no? Nadie es normal, porque al final tú decías que la lesión cerebral sale nada más nacer. Yo creo que la lesión cerebral sale en la concepción. El gen está mutado desde el principio, entonces no vas a tratar una célula en el útero, ¿no? Eso es imposible, sería la única forma realmente curativa, ¿no? Entonces sí, lo que tú dices ahí, yo creo que hay un campo para todo el mundo. Y lo interesante es ver cómo se complementan y ver qué agujero ha dejado uno que el otro cubre, y eso yo creo que nos da también mejores dianas, es decir, mira, esto falló por esto, o esto no conseguía llegar a esta diana, esto sí lo consiguió,
nos estamos dejando algo en el camino, ¿no? Y eso yo creo que al final es bueno para todos, ¿no? O sea, que ese es el tema. Yo creo que siempre hay un hueco para todos. Judith, no. Por aquí. A mí me pedía Ángel que hiciera un comentario y voy a aprovechar luego para también hacer una pregunta. El comentario era por qué no hemos hablado hoy, cuando hablamos de fármacos, de oligonucleótidos antisentido para CDKL5. Y la cuestión es que la segunda copia nunca está accesible. Hasta en el cromosoma X solamente estás leyendo o el malo o el bueno. La neurona que lee el bueno no tenemos que hacerle nada y la del malo no podemos arreglar ese con un oligo. Por eso no hemos hablado. La pregunta es, hace unos años en un congreso de epilepsia, el americano, estaba sentado al lado de una mamá de STXBP1 y me dijo, y os quiero plantear este concepto porque me parece muy bueno, me dijo que el problema de la terapia génica, o sea, que necesita un rebranding. Dice, si lo llamáramos trasplante genético, no nos anclaríamos mentalmente en fármacos y compararlo con fármacos y qué caro es, la seguridad, qué problemática. Pensaríamos en un trasplante, por lo que ya pagamos millones, estamos acostumbrados a inmunosupresión y no esperamos que sea 100% seguro, sin riesgos. ¿Cómo veis la idea del rebranding a trasplante genético? Totalmente, yo siempre lo he pensado. O sea, a ver, un trasplante de hígado es un trasplante, es terapia génica, le estás poniéndolo. Estamos hablando de enfermedad genética del hígado, tú haces un trasplante de hígado, es curativo. ¿Por qué? Porque has puesto células con un gen correcto. La terapia génica lo que intenta es hacer lo mismo, pero sin tener que cambiar el órgano, ¿vale? Y efectivamente, es una cuestión histórica de cómo han venido las cosas para todo. O sea, es decir, para costes, para riesgos asumibles. Es decir, si un paciente, desgraciadamente, tiene un efecto adverso severo en un ensayo clínico de terapia génica, parece que se hunde el mundo, se hunde el campo, pero ¿cuánta gente tiene complicaciones por un trasplante de órgano y fallecen? Un trasplante de médula ósea, que algunos tienen un 30% de mortalidad. Y eso nadie se escandaliza, ¿no? Efectivamente, es una cuestión de cómo percibimos las terapias, ¿no? Lo que pasa es que desde el principio pues daba mucho miedo que te metieran un virus en el cuerpo. Pues sí, pero bueno, es una cuestión de mentalización y también un poco de educación también de la sociedad sobre los fármacos, ¿no? Y yo creo que efectivamente entraron por la vía de los fármacos y fue un gran error a nivel regulatorio. Para mí, la terapia génica debería ser un procedimiento hospitalario en muchos casos. No sé qué opinas, pero no estaríamos hablando de tratamientos que cuestan 2 millones si en principio se hubiera dicho, oye, mira, que voy a montar un laboratorio, una sala blanca en el hospital, igual que tengo salas blancas para otras cosas, y en vez de hacer no sé qué otra cosa, no sé qué otro componente de la sangre que lo inyecto, oye, voy a hacer un vector, porque es lo que necesita mi paciente, y lo voy a hacer en un hospital. Y lo voy a hacer con personal del hospital y va a costar 200.000 euros, no 2 millones. No sé qué opinas. Bueno, yo creo que quizá el carácter ese único... Yo lo siento por la industria, que no tengo nada en contra de ella, pero hay nichos de negocio para unas cosas y para otras ese nicho de negocio no funciona. Sí, no, yo lo único es que el carácter único y definitivo de la terapia génica es algo que quizá no se conoce tanto, o sea, no se es tan consciente y se miran las cosas, pues efectivamente en el parámetro de los fármacos, no hay duda. Pero eso, que es la belleza de la terapia génica, también es un gran problema, porque incluso para generar evidencia, cuando estábamos hablando de ensayos de ND1, de cosas ultra raras, claro, gran parte de estos ensayos se basan en poner y quitar, y ver realmente a corto plazo cuáles son los beneficios. Eso no lo puedes hacer con terapia génica, ¿no? Ni con un trasplante. Exacto, no, sí estoy de acuerdo, con lo cual, pero los trasplantes los haces para enfermedades letales, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, lo bonito es que coexistan todas las opciones y que se vayan desarrollando todas, porque yo creo que es que van a enfermedades distintas, circunstancias distintas, ¿no? Y además nuestra manera de generar evidencia también es muy distinta, ¿no? O sea que... Luego hay el tema de que el hecho de poder atacar científicamente una diana terapéutica de distintas maneras hace que simplemente desarrolles el conocimiento científico. Fenfluramina, por ejemplo, empezó como un anoréxico. O sea, es una droga antiquísima que era para perder peso. Entonces, si no funciona esto para mi enfermedad, lo que sí funciona es que he publicado 200 papers y hay 200 investigadores que han recibido subvención y han aprendido y lo utilizarán para otra cosa. Entonces, yo lo que siempre, además, siempre somos los malos los de la industria, yo ya lo tengo asumido desde hace 20 años, pero
pero gracias a Dios estoy lejos de los comerciales, que tienen su labor, pero lo que hacemos, la verdad es que es un trabajo, yo creo que, por desgracia, sería maravilloso que se pudiese hacer ese trabajo tan caro en las universidades, que lo pudiese financiar la sociedad en general, pero tenemos otras prioridades en la sociedad, desafortunadamente, ¿no? Y muchas veces es la industria, los malvados, los que consiguen traer esa inversión, ¿no? y ayudan muchísimo al desarrollo de la ciencia, al avance de la ciencia, ¿no? En neurología, por ejemplo, es un campo muy peleagudo porque de la mayor parte de programas que se hacen, la mayor parte falla. Es un campo donde ahora mismo creo que es el campo con mayor número de programas de investigación y, sin embargo, todavía es el 8º o 9º en desarrollo final de fármacos que llegan al mercado, que tiene muchísimo fallo. El cerebro es complicadísimo, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, lo veo como una oportunidad y soy hijo de catedrático universitario que se ha dejado los cuernos para que le diesen 1.000 euros aquí y allá en neurociencias. Entonces, yo lo veo como una oportunidad de esa financiación que todos los que tendríais que tener o no la tengáis, pues por lo menos la podamos aportar nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que todo lo que podamos ayudar siempre viene bien. No, desde luego, no se trata de que tenga que haber un bueno o un malo. Yo creo que lo importante es que de donde sea la financiación salga para avanzar. Mi comentario es un poco en el sentido de que estamos aquí en un foro de enfermedades raras y a veces el sistema estándar de producción de fármacos que estaba pensado para moléculas que luego se iban a vender a millones de pacientes, eso en algunos casos no está funcionando bien, porque muchas veces, al principio, yo recuerdo, muchas compañías se metieron en terapia génica para enfermedades raras por el prestigio. Es decir, nosotros hemos sido los primeros que han curado esto, lo otro. Luego eso ya dejó de funcionar y hubo una gran bajada de la financiación de esas enfermedades. Hay que llegar un poco a un equilibrio y yo creo que pues, los sistemas, digamos, más públicos tienen que llegar donde las compañías lícitamente no quieren llegar porque no pueden ganar dinero. Entonces, yo creo que es una cuestión de que cada uno haga su papel, ¿no? Sí, yo creo que estamos en una situación en la cual le hace falta a todos los modelos también. Claro. Y muy particularmente destacar el papel a veces de las asociaciones de pacientes como generadores de interés y de financiación en muchos casos, porque pues, tenemos el ejemplo, o sea, ahora hay tratamientos basados no ya en el gen, sino en la propia mutación, ¿no? El ejemplo de Enlorem y cómo se van generando. Entonces, claro, ya no estamos hablando de ultra raro, estamos hablando de pacientes únicos, ¿no? Esto la industria me encantaría, pero ojalá... Hay un tema, por ejemplo, Ana aquí desarrolló en la Fundación de Dravet, desarrolló el modelo de ratón de Dravet que han utilizado un montón de gente, incluidas industrias enormes, ¿no? Entonces, es cierto que muchas veces son las fundaciones de pacientes, las asociaciones de pacientes. Spinraza empezó con una financiación de $125.000 de una asociación de pacientes y se ha convertido en lo que se ha convertido. Entonces, es cierto que muchas veces es esencial y hay una cosa que yo creo que sería interesante, que como médico lo aprendes no en la carrera, sino años después cuando estás en el laboratorio, y es un poco lo que le comentaba antes, que hay que aprender un poquito, yo creo que nos vendría muy bien a todos los académicos y los médicos clínicos, qué es lo que se le pide a la industria para desarrollar un fármaco. Para que cuando tengáis una idea, decir, mira, tengo este proyecto porque tengo estos pacientes, se me ha ocurrido esta idea, metáis un poco también la mentalidad de, a ver, lo que José ha explicado ahora, voy a llegar hasta un punto donde ya no tengo dinero. No vamos a tener ese dinero y da igual, no va a existir, se lo voy a tener que pedir a la industria. ¿Qué puedo hacer en mi programa que la industria se interese, que tenga acceso a ella, que le dé facilidades en el sentido de, pues mira, llego a ti con estos datos, que es lo que he podido pagar, pero estos datos te cubren lo que la FDA y la EMA te van a pedir. Eso hace que para la industria sea muchísimo más valioso, porque la fase preclínica es donde fallan todos los programas. Y entonces la industria dice, bueno, a ver, voy a dejar a estos 100 investigadores que hagan algo y si uno le funciona, ya me meto yo. Entonces, lo que todos deberíamos aprender es qué es lo que le interesa a la industria, no ya de dinero, de una enfermedad u otra, sino qué tipo de desarrollo le interesa que yo llegue hasta allí para que ellos se metan. Porque ahí al final es caballo ganador. Si tengo que optar entre 3 programas y este me ha hecho ya todos los estudios de toxicología o lo tiene ya
o ya ha hablado con las autoridades sobre un biomarcador o un endpoint de desarrollo para el que tiene que venir con el dinero, al final dices, pues mira, caballo ganador, te lo doy a ti, no se lo doy al otro. Y quizá era más interesante, pero al final yo tengo 10 años para desarrollarlo, no 25, ¿sabes? Entonces, yo creo que todos deberíamos aprender un poquito el path regulatorio para el desarrollo de fármacos. Da igual, tenemos. No, yo creo que ya estáis en buen camino. Quiero decir, lo de hacer un estudio de historia natural es fundamental. O sea, es que además yo creo que cada uno tiene que poner su parte, ¿no? Vosotros sois los que realmente conocéis la realidad de los pacientes, sois vosotros los que os agrupáis de forma espontánea. Entonces, ¿quién mejor para organizar un estudio de historia natural de una enfermedad que vosotros, ¿no? Y eso, a las compañías, si lo tienen que hacer, son millones de euros. Yo me acuerdo en Dravet, tristemente, pues 2 compañías que competían lo hicieron de forma independiente, no compartieron datos. Y eso es un gasto superfluo, además enlentece porque tomó tiempo. Si eso ya hubiera estado hecho por parte de una asociación de pacientes, es excelente. Y luego otra cosa que a nivel de investigador yo creo que es interesante que hacéis es ponernos en contacto grupos de investigación, que podemos estar más o menos aislados. Yo me acuerdo que con Dravet, bueno, pues gracias a los contactos que hizo Ana, acabamos colaborando con grupos a nivel internacional, conseguimos un proyecto europeo y así es como empezó la investigación en nuestra institución, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas 2 cosas yo creo que es importante, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Vosotros centrados en vosotros mismos, en los pacientes, la realidad de los pacientes, toda la información clínica y sociológica y sobre todo también la visibilización de la enfermedad a nivel social, ¿no? Y luego también está el tema de las agencias reguladoras, es decir, que se os tenga en cuenta, ¿no? Es decir, al fin y al cabo una agencia reguladora tampoco son los malos, que muchas veces parece que lo son los que garantizar la seguridad de los tratamientos, es decir, que ningún iluminado se venga con algo totalmente que no tenga sentido y que encima sea peligroso y que quiera darlo a los pacientes. Para eso están las agencias reguladoras. Pero yo creo que la visión de las familias es muy importante, es decir, ¿qué riesgos estáis dispuestos a correr? Porque en muchos casos, como se ha dicho muchas veces, tiempo es cerebro. Entonces, oye, a lo mejor un protocolo un poco más comprimido, como se hizo con el COVID, por ejemplo, un protocolo más comprimido, sin que pierda demasiado rigor, puede ser beneficioso para tener una terapia antes. Es decir, si en el COVID nos hubiéramos esperado a los tiempos normales de un aspecto regulatorio, la mitad estaríamos muertos, porque no hubiera habido vacunas a tiempo. Entonces, claro, para una familia con una enfermedad grave genética, eso es un COVID, quiero decir, es una cuestión vital. Entonces, yo creo que eso es un planteamiento que solo las familias lo podéis hacer ver y entender a las agencias reguladoras. No se trata de no regular, se trata de regular de forma más ágil, tal vez, ¿no? Yo os puedo decir, por parte ya del desarrollo clínico, un poco lo que estaba comentando antes, pero hay varias cosas que yo he visto hacer mal a algunas asociaciones de pacientes, con todo su amor y con toda su buena intención, e incluso a universidades. He visto universidades desarrollar fármacos increíbles,
pero por la presión universitaria de pública, lo publican nada más empezar y eso ya no tiene patentes. Ya ningún laboratorio lo va a querer porque para cuando entran le queda un año de patentes y eso un laboratorio no va a querer, ¿no? Entonces, es un tema peculiar y por eso os digo que a los que estáis ahí al pie del cañón os interesa saber de regulatorio, de qué involucra esto. Por ejemplo, el otro día, no sé si Ana tú estabas con el Research Roundtable de la FDA o tú estuviste en Washington. No. Una cosa que dijo la FDA clarísima es de, no, estudios de historia natural maravillosos, hay que utilizarlos todos. Si los haces GCP, GCP es Good Clinical Practices, o sea, los organizas como un ensayo clínico de verdad. No, ay, mira, tenemos 100.000 euros, oye, venga, vamos a hacer preguntas, te envío un Excel. No, eso no vale de nada. Y además lo dijeron, es maravilloso. Y eso te lo guardas en casa y se lo cuentas a tus amigos. Si lo quieres utilizar para un desarrollo clínico, que bien hecho, eso te ahorra 3, 4, 5 años y te da endpoints correctos, lo tienes que hacer bien. Nosotros en Dravet, por ejemplo, con Stoke, fue una lástima lo que tú dices, hubo la otra compañía, no voy a dar nombres, no quiso compartir y entonces lo hicimos nosotros, pero un ensayo con 30 pacientes nos costó 12 millones de dólares. Sí. Pero se hizo bien, casi bien, casi bien. Se han cogido datos muy buenos que han servido para el fase 1, pero no estaba perfecto y entonces ahora no se permite que se utilice como brazo de historia natural en el fase 3, porque algo falló, ¿vale? O sea, cuando yo llegué ahí éramos 30 personas y venga, vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo bien, pero éramos 2 personas. Y el de regulatorio estaba metido en 3 cosas, nos dio un feedback que no resultó ser el más correcto y falló un temita que luego ya no ha permitido el uso como brazo control. Estando muy bien, tú ves los datos, son increíbles, los de historia natural, pero es mucho dinero. Entonces a lo que voy es, la buena voluntad llega hasta cierto punto. Si queréis que vuestro trabajo, vuestro dinero se traduzca en algo que sale adelante, hay que saber qué es lo que te van a pedir las agencias, porque como tú dices, no están ahí para molestar, están ahí para que no se apruebe un veneno, sino que se apruebe algo que de verdad vale, que el dinero que nos vamos a gastar todos sea algo útil. Entonces, a todos los que estáis involucrados en esto, desde cualquier aspecto, desde pacientes, desde universidades, hay que saber un poco de regulación, qué es lo que me van a pedir al final. Y entonces, ponerte en el lugar de los que tienen dinero. Si tienen dinero pero no es ilimitado, ¿a quién se lo van a dar? ¿Al que le facilita las cosas o al que no? Sí. Entonces, una cosa que hizo maravillosa la Agencia Española contra el Cáncer es que se comió toda la financiación pública durante años porque era una asociación que se sabía todos los recovecos legales, todos los recovecos políticos, sabía dónde ir y sabía cómo hacer las cosas. Y entonces durante décadas en España toda la inversión ha sido en cáncer, con Mariano Barbacida a la cabeza, que es un fiera y lo ha hecho muy bien, pero los demás estábamos así, porque ellos sabían hacerlo y sabían no tirar el dinero y no tirar el esfuerzo. Al final es mucho esfuerzo. Y haces un estudio de historia natural o un estudio que envías a tus pacientes de tu asociación, les envías un cuestionario y tal, y trabajas y no sé cuántos, y al final sirve para publicar un newsletter. Y es una lástima, porque con un poco más de esfuerzo, o quizá mucho esfuerzo, pero te puede servir para un desarrollo de un fármaco. Entonces, es un tema complejo y hay que ver a la industria como un compañero de viaje, no como un bolsillo sin fondo o aquel malvado que bueno, me va a quitar todo el dinero, que lo ha sido en muchas ocasiones, pero también estamos aquí para ayudar. Sí, bueno, voy a hablar un poquito. Yo soy mamá, soy una madre, pero hay que distinguir a un ensayo clínico. Un ensayo clínico, los papás y las mamás entendemos que eso lleva una legislación y lleva un comité científico. O sea, un ensayo clínico lleva distinto procedimiento que la terapia génica. Yo pertenezco al IVO y estoy en ensayos clínicos y sé perfectamente lo que es un ensayo clínico. Por lo cual, ahora estoy sin ánimo de lucro, como siempre, pero por lo cual las asociaciones de pacientes tenemos que tener claro a lo que nos enfrentamos. Yo creo que, escuchando a los dos, se puede llevar a una flexibilidad. Ahora, eso sí, claro que los ensayos clínicos cuestan, porque también es verdad que a la hora de las personas que están ahí para aprobar un ensayo clínico tiene que haber una... Además, la legislación europea está clarísima y la legislación española también. La Organización Mundial del Medicamento, es verdad que a veces decimos, jolín, la legislación tiene que cambiar para poder
que esto siga para adelante, ¿no? y conseguir una buena medicación. Claro que sí que el cáncer está ahí, pero claro, las enfermedades raras no. Por eso estamos aquí las familias, para defenderlo. Creo que las dos oportunidades son buenas. No es que la industria sea la mejor o la peor, no. La legislación que hay en Estados Unidos es distinta, es muy distinta a la nuestra. ¿Será buena o será mala? Pues por una parte la investigación la tienen muy alta y por otra parte pues a lo mejor nosotros en Europa no creemos en eso y tenemos otro tipo de legislación. Dicho esto, quiere decir que las asociaciones de familias lo que tenemos que tener es muy buena información, saber perfectamente que un ensayo clínico no es cualquier cosa, tener claro que la administración pública lo que no puede hacer nunca es decir, vamos a hacer un ensayo clínico y no dar oportunidades a las familias para tener apoyos. Porque ¿qué supone que una familia con este síndrome deje a sus hijos, deje su casa, se venga, por ejemplo, a Vall d'Hebron a un ensayo clínico o cualquier otra cosa, una terapia génica o lo que fuere? ¿Y qué? ¿Y qué le damos? ¿Le damos apoyos? ¿Le damos un piso para que estén tranquilitos y bien y que no tengan ningún... No podemos hacer eso. Es que tenemos una persona que tenemos que cuidar, unos hijos que tenemos que cuidar y una familia que tenemos que cuidar. Por lo cual, los apoyos son fundamentales y lo tenemos que entender todos. Y yo sí que es verdad que aunque parezca así, os quería decir que cuando hablemos de ensayos clínicos y demás, pensemos que las familias necesitan apoyos y metérselo en la legislación. Y metérselo justamente a los políticos de arriba, porque claro, sí, entramos en un ensayo clínico, pero si no se le explica a la familia o si la familia tiene en su situación familiar, suponte, pues cualquier otro tipo de... Porque claro, también tenemos personas mayores, papás, mamás que cuidar y muchísimas más cosas. Esto es fundamental porque se llama cartera sociosanitaria. Si la cartera sociosanitaria a cabo no funciona, vamos mal, ¿eh? Gracias. Sí, bueno. Totalmente. O sea, lo que a veces se nos olvida es que un ensayo clínico es un beneficio no solamente para los participantes, sino para la sociedad, porque va a acabar con una respuesta clara frente a si un tratamiento funciona o no. Y en el contexto de las enfermedades raras o ultra raras, a mí me gustaría también recalcar una cosa, ¿no? A veces se dice, hombre, es que, a ver, esta enfermedad, 1 de cada 2 millones, ¿cómo vamos a invertir en eso? No olvidemos una cosa, si se desarrolla un nuevo tratamiento para esta enfermedad, no es para ese paciente del millón, son para todos los que vienen después. Es decir, que la incidencia es acumulativa. O sea, una vez que tengas un tratamiento ya te sirve para todos los pacientes del mundo que tengan, a los que les aparezca la misma enfermedad. O sea, no tomemos los datos como una imagen fija, es una cosa acumulativa. Sí, yo quería recalcar que por supuesto que tienes toda razón y que todavía mucho más importante lo que hablábamos de la historia natural, porque a veces el sacrificio es el mismo sin ninguna opción de tratamiento o de mejora. Es decir, que encima realmente estás donando tu tiempo y tu esfuerzo y tu niño para generar datos para un potencial tratamiento que todavía no existe. O sea que en ese sentido os pedimos toda la colaboración porque es importantísimo. Pero sinceramente, como observador externo de cómo han ido las cosas van rápido cuando son frecuentes, porque lo sponsoriza la industria, o cuando hay unos padres heroicos que no se sabe cómo, pues de repente aparecen estos padres que cambian el mundo para esta enfermedad. Entonces, sí, muy bien, pidamos el apoyo de la Administración, pero no coartemos a los padres heroicos ni que nos parezca mal que hagan un esfuerzo que no está compensado, porque al final se mueven las cosas así, como observador de lo que yo he visto alrededor mío. Vaya. Sí, y además mi comentario es más un poco por picaros para que todos aprendáis de desarrollo clínico. Es imposible, pero bueno, quiero meteros un poco el picaros para decir, si es que lo que hacéis es esencial y da pena ver que el esfuerzo inhumano que ponéis, a veces los reguladores, por su afán de proteger al paciente, pues lo desechan, ¿no? Entonces, hay una cosa para los pacientes y las familias aquí en España que os quiero decir, que estábamos comentando antes, Miguel. Yo cuando empecé en desarrollo, en industria, yo soy cirujano. Lo dejé porque yo tengo epilepsia y entonces me metí en epilepsia.
Y yo recuerdo mi primer ensayo, un ensayito minúsculo que hacíamos aquí en España, una epilepsia generalizada, y para meter un paciente en un centro tuvimos que pasar 17 comités éticos y luego el centro se llevaba un 70% de overhead, es decir, de comisión para los paneles de caoba del centro. Eso hoy en día ha cambiado completamente, cambió la legislación hace unos años y España ha pasado de que ninguna farmacéutica quería venir porque era eso. Era, si usted me pide 30.000 euros, yo tengo que gastar 100.000 y esperar 2 años hasta que pasen todos los comités. Ha cambiado y ahora España es, detrás de China, el segundo país con más número de ensayos clínicos del mundo. España tiene una calidad, la que ha tenido siempre, pero ahora lo hacemos rápido. Hemos pasado de la desgracia que nos pasa en Estados Unidos, centros increíbles, pero yo he estado con la Mayo Clinic luchando durante 2 meses por el precio de una jeringuilla. Para un ensayo tienes que hacer un contrato y decir, bueno, ¿cuánto cuesta esto? 2 meses luchando por el precio de una jeringuilla. Entonces, aunque son los centros generalmente los más punteros, muchas veces empezar un ensayo allí lleva mucho tiempo. En España ha cambiado completamente. Ahora España se tarda una media de 6-7 meses, de lo más rápido del mundo. Entonces, eso no quiere decir que todos los ensayos vayan a ser en España, pero os lo digo para que no penséis, como decías tú, de bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a tener que cambiar la nacionalidad de mi hijo. Resulta que ahora ser español es un beneficio para los ensayos clínicos, gracias a Dios. Y la calidad de los investigadores que tenemos aquí son punteros y Ángel no dice nada, pero Ángel está considerado uno de los expertos punteros del mundo y vas a cualquier meeting y le conoce ahí todo el mundo. Entonces, tenemos de los mejores investigadores que podéis tirar. Yo siempre barro para casa, todo lo posible, desde Estados Unidos, desde Francia, desde donde esté, siempre barro para casa, pero no barro para casa por patriotismo estúpido, barro para casa porque la calidad existe. Entonces, bueno, hay que romper una lanza a favor de España de vez en cuando. Bueno, gracias. Ahora yo venía un poco a hacer de abogado del diablo, ¿eh? Porque yo veo como 2 amenazas. Yo sí que estoy viendo como esa cosa de que España es yo creo que nos lo hemos currado y es un sitio atractivo, ¿no? Por muchos factores, pero veo 2 amenazas fundamentales. Una es lo que ha comentado antes Ana el caso de relutrigina, ¿no? O sea, era un fármaco que venía a Europa, pero Estados Unidos y Brasil se lo han puesto más fácil, la agencia europea y todos los países han puesto problemas y al final han decidido no venir a Europa y quedarse en Brasil y Estados Unidos. O sea, veo que la regulación en Europa, aunque España a lo mejor es una isla, como estamos en el paraguas europeo, a veces esto nos frena. No estoy queriendo abogar por ningún Brexit ni nada de eso, pero bueno, que entendamos. Y la segunda amenaza que veo, y creo que esta es un poco filosófica, pero muy gorda, y a lo mejor hay que hacer un bottom-up y que de alguna manera hagamos cambiar la perspectiva a los que tienen que cambiarlo. Y es que, claro, aquí estamos, bueno, tú estás en una empresa europea, que maravilloso, y Rubén estás investigando en España, ¿no? Pero lo que uno ve es que mucho trabajo académico se hace por universidades europeas, ¿no? Las ideas las llevamos nosotros, un curro brutal, gasto, logístico, pero luego los que hacen el valor añadido y las empresas que lo desarrollan son estadounidenses, que no tengo nada en contra de los estadounidenses, pero el problema es que luego nuestros sistemas públicos tienen que pagar esos fármacos y pagarle el beneficio a las empresas americanas, ¿no? Ahora se habla mucho de autonomía geopolítica, autonomía energética, autonomía de muchos tipos, ¿no? Me pregunto qué podemos hacer para evitar esto, porque al final lo paga nuestro sistema, ¿no? No es fácil, es decir, el problema es mirar a largo plazo o no mirar a largo plazo en un país. Esa es la diferencia. Si miras a largo plazo, inviertes porque sabes que tarde o temprano va a revertir en un beneficio. Si solo miras de 3 en 3 años, pues nadie pone el cascabel al gato. Esa es la cuestión. Yo ahí, pues nada, pues lo único que puedes hacer es tener tu opinión y cuando te llamen a votar, votas. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? No veo... Ahí un poco pues, parecido a lo que hablamos antes de las asociaciones, pero ya a nivel de sociedad entera, ¿no? Es decir, que se tomen en serio lo que tú decías, la soberanía no solamente energética y alimentaria, sino también de salud. Que eso sea un tema también que lo retiren de la política y que sea un tema central
que no tiene nada que ver con la política y que realmente se mire a largo plazo, ¿no? Planes a largo plazo, es la única manera. Yo creo. Tengo el corazón Pero sí partido. tiene que ver con la política. No, pero no, o sea, no debería. Es un tema, todos nos ponemos enfermos, los de un lado y de otro, quiero decir, todos necesitamos un tratamiento. No, seguro, pero solo el porcentaje de impuestos que pagan las grandes farmas en Estados Unidos, en Europa, pues es otro mundo, ¿no? Yo tengo el corazón partido, yo nací en Estados Unidos, yo tengo la doble ciudadanía, he pasado la mitad de mi vida allí. Es un tema muy complejo. Muchas veces los laboratorios se van para allá. ¿Por qué? Porque el paciente americano está sangrado. Un fármaco que aquí te puede costar... Yo os voy a decir, mira, por ejemplo, la Mictal, tomo para mi epilepsia. Aquí, mensualmente, que son 2,37. Allí, sin seguro médico, semanalmente eran $473. La Mictal, que no es una molécula nueva, ¿vale? La motrigina, es sangrante. Entonces, si un laboratorio dice, vamos a ver, me voy a gastar 30 millones de dólares para conseguir 30 en Europa, o me voy a gastar 30 millones para conseguir 700 en Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. Es así. Y por desgracia, la sociedad americana es que no se da cuenta. Yo trabajé en la campaña de Obama en el 2008, con lo cual a mí la situación actual es un puñal en el corazón. Pero es una sociedad que ha decidido... Es que nos metemos en un tema muy espinoso. ¿Lo ha decidido la sociedad o lo han decidido por ellos? Yo dejé el hospital allí porque un paciente mío se arruinó porque no podía pagar una operación básica de apendicitis y acabaron viviendo en un coche. Y yo no podía ser parte de eso. Entonces, cuando dices, bueno, es que Estados Unidos o Europa, a veces no es que Europa diga, oh, qué difícil es, qué difícil os lo ponemos. Es que a veces Estados Unidos lo pone demasiado fácil para que las farmacéuticas se forren allí. Y yo estoy en una farmacéutica y probablemente me despidan por esto. Pero es obvio. Pero si tú... la farmacéutica, en el fondo se debe a unos inversores también, ¿vale? Ponen dinero, oye, hay que darle dinero. Si tú legalmente les permites hacer eso, no buscan el agujero para legal, no. Por la puerta grande legal pueden hacer eso. Entonces, al final, si tú tienes que construirte una casa y por el mismo dinero construyes un palacio aquí o una chabola allí, sabes dónde te vas a ir, ¿no? Y es una desgracia. Y eso, al final, depende de que la sociedad americana se ponga en pie y diga basta. Desde la época de Reagan ha ido cada vez peor. Entonces, claro, es que eso es pura política, porque eso afecta a cómo nosotros recibimos los fármacos, los pagamos, ¿no? Ningún producto en desarrollo se financia con lo que ganas en Europa. Se financia exclusivamente con lo que ganas en Estados Unidos. Entonces, es el paciente americano que ya vive aquí el que paga el fármaco de todos los pacientes del mundo. Tiene razón Donald Trump en eso, curiosamente. Ese es lo único que le he visto. Sí, un reloj roto ahora bien 2 veces al día. No, ya lo sé, sí, pero es lo único. O sea, es una realidad absoluta. O sea, hacen la investigación, desarrollan el fármaco y lo pagan 10 veces más. Pero yo, por ejemplo, como traumatólogo, lo que tú decías de las cirugías, había una cirugía hecha por Lizarov de estirar la pierna para los niños que nacían con piernas cortitas. Eso lo inventó Lizarov, un ruso, porque su hermano era astrofísico y utilizaba un telescopio con 2 anillos, con un espejo, y se lo dijo a su hermano, cirujano, y dijo, oye, pues esos 2 anillos conectados los podemos utilizar para estirar la pierna. Desarrollado no sé si era Ucrania o en la antigua Unión Soviética, y al final, ¿quién eran los que sacaban muchísimo dinero haciéndolo? Nueva York, Cleveland, Mayo, San Francisco, y se desarrolló fuera, se desarrolló en otro país constantemente. Al final es porque el paciente americano paga todo. Sí. Bueno, yo siento que nos hemos desviado al tema de que no podemos resolver con Estados Unidos porque ahí las cosas son súper complicadas. Yo les enseñé la cara de mis 3 enfermeras que siempre están sonriendo y ellas me hacen una guerra con los seguros médicos que son increíbles. Pero bueno, lo que yo quería comentar es para las familias. Yo he visto
ensayos clínicos fallecer porque no han tenido en cuenta trabajar con las asociaciones. Muchos. Así que lo que decidan hacer, y cualquiera que sea la realidad de Europa y de España, que yo no entiendo, no les puedo explicar, asegúrense que ustedes estén ahí a cada paso de la preparación del ensayo clínico, porque yo he visto drogas que no van a existir y que tienen un potencial por lo menos de los estudios preclínicos y no van a llegar a nuestros pacientes porque no hay pacientes suficientes o la asociación no está detrás de ese ensayo clínico. O sea, yo pienso que se están dando pasos muy positivos en eso, ¿no? Todos los comités éticos tienen pacientes, cada realmente estudio de investigación, lo necesitas referente a una patología concreta, debe estar avalado por la asociación de pacientes, pero vamos, que tienes absolutamente toda la razón, es la única manera de ir a ello y la labor es esencial, ¿no? Sí, ahora si no contamos con vosotros no se puede hacer el ensayo. Porque un ensayo de aspirina, que bueno, vas, te la tomas, pero un ensayo que tienes que estar, como hablábamos, tienes que estar 3 días en el hospital, 8 horas al día, si el paciente no te ha dicho, mira, esto no lo puedo hacer, o sí lo puedo hacer, al final ese ensayo no va a llegar a ningún sitio exactamente. Sí. Vale, pues nada. Bueno, pues nada, un placer, muchísimas gracias. La verdad que interesantísimo.